Bien, veamos ahora la división con decimales, que necesitaremos explicarla con más detalle, puesto que es un poco más complicada. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en la división se pueden producir tres casos distintos: que el dividendo tenga decimales y el divisor no, por ejemplo 12,6 dividido entre 8. El dividendo tiene decimales y el divisor es un número entero. Este sería el primer caso. Se puede producir un segundo caso, pues que el dividendo tenga decimales y el divisor también tenga decimales, bien que tengan el mismo número de decimales o que tengan distinto número de decimales. O se puede producir un tercer caso en el que el dividendo no tenga decimales y el divisor sí que tenga decimales. Todos estos casos vamos a tratar de resolverlos exactamente como el primero y llevar todos los casos al primero. Por ello vamos a quitar los tres casos posibles y vamos a resolver el primer caso. Por ejemplo, una división 12,9 dividido, por ejemplo, entre 5. Este tipo de división es cuando tenemos en el dividendo decimales y en el divisor no tenemos decimales. Bueno, realizaremos en principio la división como si no tuviéramos decimales, en este caso 12 entre 5 a 2, 2 por 5, 10, al 12, 2. Y en el momento en que bajemos el primer decimal, es decir, que traspasemos la coma, veamos que está la coma aquí, en el momento que bajemos el primer decimal, lo que haremos será automáticamente poner la coma en el cociente. Es decir, bajamos el 9 y como es el primer decimal, ponemos coma. Y seguimos dividiendo tranquilamente. 29 entre 5 al 5, 5 por 5, 25, al 29, 4. Si tenemos que sacar por alguna razón más decimales, pues lo que haremos será ir añadiendo ceros. Esto de añadir ceros no significa que nos lo estemos inventando el cero, sino significa que aquí tranquilamente, en los órdenes decimales incompletos, como vimos con la suma y con la resta, pues podemos completar con ceros a la derecha y el número decimal o la cantidad no varía. Por tanto, esa es la razón por la que podemos añadir un cero, aunque aquí realmente no lo pongamos. Bien, 40 entre 5 a 8. 8 por 5, 40, el 40, 0. Entonces 12,9 décimas dividido entre 5 nos da 2,58. Bien, pues los dos siguientes casos que hemos visto, en el que el dividendo y el divisor tengan decimales, o en el que el dividendo no tenga decimales y el divisor sí, los vamos a resumir, ambos casos los vamos a tratar de llevar a este primer caso. Para ello, vamos a ver dos propiedades fundamentales o muy importantes de la división, que vamos a colocar aquí. La primera propiedad dice que si multiplicamos o dividimos dividendo y divisor por el mismo número, el cociente no varía. Esta propiedad es fundamental para poder situar, poder apañar de alguna manera las divisiones y poderlas realizar. Veamos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo el número 12 y lo divido entre 3, por ejemplo, bueno, pues 12 entre 3 a 4, 4 por 3, 12, al 12, 0. Muy bien. Si yo, por ejemplo, cojo ahora el dividendo y lo multiplico por 3
y por ejemplo el divisor lo multiplico también por 3, pues entonces 12 por 3 serían 36, dividido, y 3 por 3 serían 9. 36 entre 9 a 4. Y de resto 0. Observamos que se cumple, que nosotros hemos multiplicado dividendo, dividendo y divisor por el mismo número, en este caso por 3, y el resultado, el cociente, pues ha sido el mismo, 4. Bien, en esta primera propiedad nos vamos a basar para multiplicar dividendo y divisor cuando lo necesitemos por 10, por 100, por 1000, siempre por la unidad seguida de ceros. Esa es la primera propiedad que tenemos que tener en cuenta para poder resolver una división y que no tengamos inconveniente ni problema alguno. Y la segunda propiedad es que vamos a pensar siempre que no podemos realizar una división con decimales en el divisor. Es decir, si yo tengo la siguiente división, por ejemplo 4,6 dividido entre 2,5. Según esta segunda propiedad a la que yo estoy aludiendo, yo tengo en el divisor, tengo decimales. Siempre que yo tenga decimales en el divisor, no voy a poder resolver la división. Solución: tratar de quitarlos. Tratar de quitarlos aplicando siempre la primera propiedad. Es decir, multiplicando dividendo y divisor siempre por el mismo número. En este caso lo vamos a multiplicar por 10 o por 100 o por 1000. En este caso concreto, como en el divisor tenemos un decimal, pues la manera de poder quitar este decimal sería multiplicar por 10 el dividendo y por 10 el divisor, claro, para que el cociente no varíe. Y entonces, al multiplicar 2,5 por 10, pues en vez de tener 2,5 tendríamos 25, es decir, el decimal desaparece. Y en el dividendo también multiplicamos por 10. En este caso, como tiene un decimal, pues también desaparece la coma. En realidad se vendría un lugar a la derecha. Y ahora, por la segunda propiedad, yo sí puedo realizar esta división, y ya la realizaré exactamente como he realizado la primera división. Si en este caso concreto, el dividendo hubiera tenido otro decimal, por ejemplo 14,67, pues entonces, en este caso, al haber multiplicado por 10, la coma no estaría entre el 4 y el 6, sino que estaría entre el 6 y el 7, y entonces yo realizaría la división tranquilamente como he realizado esta primera división, que sería el caso número 1. Es decir, sería 7 pero nos vamos a pasar, porque 7 por 5 son 35, me voy a llevar 3, por tanto 7 por 2, 14 y 3, 17, me paso. Por tanto, utilizaremos, en vez del 7, utilizaremos el 6. Y con el 6 por 2, 12, 6 por 5, 30, me pasaré también. Siempre conviene que hagamos estos pequeños cálculos mentales. Por tanto, al final vamos a poner a 5. 5 por 5, 25, al 26, 1 y me llevo 2, 2 por 5, 10 y 2, 14, al 14, 2. Y ahora, al bajar la primera cifra decimal, que es el 7, pues hemos añadido la comita. Y seguimos dividiendo. En este caso, 21 entre 2 sería, en este caso, a 9
sería 9, pero 9 no cabe porque lo que ocurre es que en este caso me voy a pasar, entonces sería 8, 8 por 2, 16, 16, al multiplicar 8 por 5, 40, me voy a llevar 4, 16, 4, 21, por tanto el 8 sí que parece factible para realizar la división, pues sería 8 por 5, 40, el 47, 7, 8 por 2, 16, 16 y 4, 20, 1, 21. Observamos que lo que hemos hecho ha sido utilizar los dos principios que hemos dicho inicialmente. Primero que para quitar siempre los decimales tenemos que multiplicar por la unidad seguida de ceros el divisor, y el divisor nunca puede aparecer con decimales, es decir, si el divisor tiene un decimal como es este caso, multiplicaremos por 10. Si el divisor tuviese dos decimales, multiplicaríamos por 100 y así sucesivamente. De esa manera, tanto el segundo caso como el tercer caso se nos quedan reducidos a uno únicamente, que es el primero, y de esa forma realizamos todas las divisiones. Vamos a realizar otra división y vemos ya seguidamente todo lo que hemos aplicado. Vamos a borrar, vamos a realizar una segunda división para comprobar lo que hemos dicho. Por ejemplo, vamos a dividir 125, por ejemplo, entre 0,32. Si nos fijamos en el segundo principio del que hemos partido, no podemos realizar una división con decimales en el divisor. ¿Cuántos decimales tenemos? Pues tenemos exactamente 2 decimales. Por tanto, lo que vamos a hacer es quitarlos. ¿Cómo los quitaremos? Pues los quitaremos aplicando el primer principio, es decir, multiplicando el divisor por una gran unidad seguida de ceros y el dividendo por la misma. ¿Por qué cantidad multiplicaremos 0,32 para eliminar los decimales? Pues como tenemos 2 decimales, pues lo suyo es que lo multipliquemos por 100. Tendremos que multiplicar por 100 tanto el divisor como el dividendo. De esta manera, la división final para obtener el mismo resultado sería esta. En el dividendo añadimos 2 ceros porque no tenemos decimales, y en el divisor nos queda el número 32. Y ahora efectuaríamos esta división sin más y hemos sido capaces de quitar los decimales. Y de esta manera, aplicando estos dos principios, siempre resolvemos cualquier división con decimales.